¿Se siente tan bien estar frente a la cámara otra vez? I will never bow to you. Do you know how to work a ship? How hard can it be? It's still a lot harder than it looks! We're sailing now! Pan. Pan es una película protagonizada por Levi Miller, Hugh Jackman, Gareth Hedlund y Rooney Mara. Y esta es una nueva película del personaje de Peter Pan. Esta película en especial es una precuela. Esto quiere decir que ocurre antes que la historia original. Esta es la historia de cómo Peter se volvió Peter Pan, de cómo Hook se volvió el capitán James Hook, de cómo Peter llegó al país de nunca jamás y conoció a sus amigos y todas esas cosas. Chicos, lo sé, no he estado haciendo muchos videos últimamente y es porque he estado muy ocupado con la universidad. Parciales, trabajos, exámenes, he estado bastante ocupado. Y si me iba a hacer un tiempo, definitivamente iba a ser para hablar de esta película. ¿Por qué? Bueno, quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero Peter Pan es uno de mis personajes favoritos. Adoro la mitología de su mundo, me encanta la ideología detrás del personaje, creo que es realmente bueno. Así que obviamente estaba emocionado por una nueva versión del personaje. Y ahora que ya vi Pan, debo decirlo, esta película es muy mala. Muy mala. Hay muchas razones por las cuales esta película es bastante pésima. Pero primero hablemos de las cosas buenas de la película. En algunos momentos la película logra capturar el sentimiento de aventura y de emoción que debe tener una película de Peter Pan. Así que le voy a dar puntos por eso. Y también le debo dar puntos a Levi Miller, que a pesar de que está en una mala película, trató de hacer lo mejor que pudo con el material que se le dio. Su actuación es bastante buena y es de lejos la mejor actuación de la película. Ahora que ya hablamos de esto, hablemos de los problemas con Pan. Y empecemos hablando de los efectos. Los efectos de esta película son realmente malos. Y eso es algo que en serio me duele. Porque estamos en una época en la que los efectos especiales nunca han sido mejores. Así que en serio estaba esperando ver Nunca Jamás como nunca lo había visto. Esperaba que en una nueva versión de Peter Pan Nunca Jamás fuera genial y colorido y que los efectos fueran fantásticos. Y los efectos de vuelo de Peter Pan podrían ser los mejores efectos de vuelo que Peter Pan ha tenido hasta ahora. Pero nada de eso ocurre. Los paisajes de esta película están claramente animados y realmente se ve muy falso y ficticio. Y en los momentos en los que Peter Pan vuela, por alguna razón dejan de utilizar actores y empiezan a utilizar animación. Y es realmente mala. ¿Recuerdan el sentimiento de aventura y emoción del que hablé hace unos momentos? Bueno, ese sentimiento desaparece completamente cuando vemos este dibujo animado volando. Si de alguna manera me importaba lo que estaba pasando, ya no lo hace porque le quitaron todo el realismo. Y la parte visual es uno de los mayores problemas con esta película. Lamentablemente no es el único. La tonalidad de Pan es un desastre. En algunos momentos es bastante colorida y tiene buenos toques de aventura, pero en otros momentos la película está tratando de ser divertida y el humor de esta película no es bueno. Y en realidad se sienten como dos películas separadas. Una está tratando de ser una película de Peter Pan y la otra está tratando de ser esa clase de comedia que es solamente para entretener a los niños un momento. Esa clase de comedia que tiene chistes de pedos y gente siendo golpeada. Y ese es exactamente el tipo de comedia que no me gusta. Y es un tipo de comedia que nunca hubiera asociado con Peter Pan. Hablemos de las actuaciones. Ya dije que Levi Miller en verdad hace un buen trabajo. Todos los demás son realmente pésimos en esta película. Las actuaciones de esta película son bastante exageradas. Hugh Jackman es un fantástico actor. Es uno de los mejores que tenemos en este momento. Así que solo me queda culpar al director Joe Wright. Porque Hugh Jackman es horrible en esta película. Todas sus escenas son demasiado exageradas. Es como si a Hugh Jackman no le importara lo que está haciendo en pantalla. Como villano no es amenazante, no es divertido, no es nada, es solamente risible. Cuando lo vi realmente no podía creer
lo mal que estaba actuando Hugh Jackman en esta película. Digo sí, Gareth Hedlund no hizo un buen trabajo y todos están hablando de su acento y lo horrible que es, y sí, es bastante malo, pero la persona que realmente me sorprendió con su mala actuación fue Hugh Jackman. Y la historia es una historia que hemos visto millones de veces. Es una película acerca de la profecía. Y hay un elegido que va a ser el que venza al mal. Y la película no hace nada interesante con la fórmula, no hace nada nuevo. Es simplemente lo mismo que hemos visto una y otra vez. Supongo que también debo hablar de que en esta película Hook y Tiger Lily tienen una clase de romance y es sumamente forzado. Están juntos solo porque el guión dice que deben estar juntos, no porque tengan química, no porque sus personajes se conozcan bien, no porque tengan personalidades que harían que estén bien juntos, solamente porque el guión dice que debe haber una pareja. Y hablemos del personaje principal. Ya dije que Levi Miller hizo un buen trabajo, pero hay un pequeño problema. Este no es Peter Pan. La actuación de este niño pudo ser buena, pudo ser bastante buena, pero aún está el problema. Este no es Peter Pan. Este es el típico protagonista que tenemos en este tipo de películas. El niño elegido, el niño que según la profecía va a vencer al malo. Pero él se siente inseguro porque no cree ser el verdadero elegido. Pero aún así tiene que creer en sí mismo y ser valiente y... no hay nada de Peter Pan en este personaje. ¿Cómo es Peter Pan? Peter Pan es carismático, es alegre, es optimista, pero también es bastante egocéntrico, egoísta, manipulador, narcisista, machista y aún así bastante caballeroso. Es inteligente pero bastante impulsivo. Es valiente pero aún así puede tener temores. Temores que muy pocas veces muestra por lo orgulloso que es. Todas esas características este niño no tiene ninguna. En algunos momentos muestra algo de carisma, pero eso es todo. Y lo siento, cuando voy a ver una película de Peter Pan, espero ver a Peter Pan. Sé que a muchas personas no les gusta la versión del 2003, y sí, tiene muchos defectos. Pero una cosa que hizo completamente bien es al personaje de Peter Pan. Cuando ves esa película, Jeremy Sumpter es Peter Pan. Y esa es una de las razones por las cuales creo que esa versión es mi versión favorita. Mi recomendación es que eviten esta película. Si es que les interesa ver algo de Peter Pan, vean cualquiera de las otras. La versión animada de Disney es bastante buena. Hook me gusta mucho. La película del 2003 es posiblemente mi versión favorita de Peter Pan. Así que diría que vean esa película antes de pensar en ver esta. Ahora tengo un problema más, pero es algo de lo que tendría que estar hablando con spoilers. Así que si por alguna razón aún quieren ver la película, paren el video y vayan a verla, porque desde ahora van a ver spoilers. Esta película realmente no funciona como una precuela. Debe mostrarnos lo que pasó antes y darnos pequeñas explicaciones de cómo fue que llegamos a la historia original. Y esta película no hace nada de eso. Peter nunca se vuelve Peter Pan. Hook nunca se vuelve el Capitán Hook. No se vuelve ni siquiera pirata. No hay nada que conecte bien esta película con la historia original. Cosas que esperarías que pasen, jamás pasan. Lo único parecido a ser una precuela que tiene esta película son muy malas referencias a la historia original. Ahora, con este tipo de referencias creo que si las haces bien, puedes lograr algo muy bueno. Pero si las haces mal, puede resultar bastante estúpido y sentirse muy forzado. Y eso es exactamente lo que pasa en esta película. Las referencias son horribles. Señor, el niño escapó. ¿Y dónde está ahora? No sabemos. El niño se perdió. Es un niño perdido. ¿Quieres una conexión a la historia original? Ok, tengamos una escena en la que Peter se encuentra con muchas hadas y un hada en especial se le acerca. Entonces Peter dice algo como: oh, miren, dice que su nombre es Tinkerbell. Y no hacen nada con eso. Ese es el único momento en el que aparece Tinkerbell. Y no se siente como un momento importante. No piensas:
Ah, así fue como se conocieron. Solo sientes que el director y los escritores te están diciendo: hey, es Tinkerbell. ¿Recuerdas a Tinkerbell? El hada, la amiga de Peter Pan. ¿La recuerdas? Tiene más películas que el protagonista. Es muy famosa. En una precuela de Peter Pan, uno esperaría que pasara el hecho que sabemos que pasó antes de la historia original. Los trailers de la película te están vendiendo ese hecho. La pregunta está clara. Because sometimes friends begin as enemies, and enemies begin as friends. ¿Qué fue lo que hizo que Hook y Peter Pan se volvieran enemigos? La historia dice que Peter cortó la mano de Hook. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo fue que pasaron de ser amigos a uno de ellos cortándole la mano al otro? Esa es una historia que podrías contar. Es lo que una precuela podría mostrar. Pero eso no pasa. Los dos terminan como amigos y van a tener más aventuras. Y es por el hecho de que Hollywood no es lo suficientemente valiente. Y estoy harto de esta nueva tendencia. Odio esta nueva tendencia que ha aparecido de hacer películas en las que te dicen: bueno, en esta película vamos a contar la historia del villano. Vamos a contar cómo el villano se volvió el villano. ¿Qué fue lo que hizo que se volviera malo? Y luego en la película eso simplemente no pasa. No se vuelven villanos. No hay esa historia. Bueno, y estoy un poco más tranquilo. Así que díganme, ¿cuál es su versión favorita de Peter Pan? Pueden decírmelo en los comentarios. Con esto dicho, soy Dejan Niken y nos vemos a la próxima.